López Obrador, durante su campaña presidencial, prometió sacar al ejército de las calles, dejando a cargo de la seguridad pública a una policía federal profesionalizada, pues consideraba que no se resuelve nada con medidas coercitivas y militarizadas. Pero ya como presidente, López Obrador rectificó su postura respecto al uso de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública y propuso la creación de la Guardia Nacional, una fuerza policial compuesta por soldados y agentes de la Policía Federal bajo el mandato del ejército. La propuesta presidencial fue aprobada por el Congreso de México y en mayo de 2019 entró en vigor la ley que le dio vida a la Guardia Nacional como una corporación policíaca pero militarizada, pues la mayoría de sus integrantes provienen del ejército y su mando es un militar, aunque en retiro. No obstante, el Congreso mexicano limitó el uso de los militares en tareas de seguridad pública hasta mayo de 2024. Por lo que López Obrador decidió echar mano del uso de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad durante el periodo que acordó el Congreso para que la Guardia Nacional tuviera tiempo para desarrollar su estructura, capacidades e implantación territorial. Y así, en mayo de 2020, López Obrador emitió un acuerdo que ordenó a la Fuerza Armada Permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de esta última. El decreto presidencial otorga a los soldados muchas de las mismas responsabilidades que tienen los miembros de las fuerzas policíacas civiles, como detener a sospechosos, asegurar escenas del crimen y ejecutar órdenes de aprehensión. Pero si bien el acuerdo presidencial precisa que la Fuerza Armada Permanente en el desempeño de las tareas de seguridad pública se regirá en todo momento por la estricta observancia y respeto a los derechos humanos, hay serias dudas de que la milicia cumpla con esta ordenanza de López Obrador debido a que existen diversas evidencias de que las fuerzas de seguridad siguen llevando a cabo detenciones arbitrarias y haciendo uso excesivo de la fuerza, lo que en ocasiones provoca homicidios ilegítimos, como lo documenta Amnistía Internacional en su informe 2020-2021 sobre la situación de los derechos humanos en México. También, la CNDH ha recibido quejas contra la Guardia Nacional por acusaciones de desaparición forzada, trato cruel e inhumano o degradante y detención arbitraria. Solo que es tanta la confianza de López Obrador en las Fuerzas Armadas que cierra los ojos ante las violaciones de derechos humanos de su militarizada Guardia Nacional. Y no solo se recarga en el Ejército y la Marina para militarizar la seguridad pública del país, sino también ha incluido su participación en diversas áreas de la vida pública nacional, como la construcción del aeropuerto, el Tren Maya y las sucursales del Banco de Bienestar, el control de migración, aduanas y de puertos, entre otras funciones que normalmente la desempeñaban civiles. Asimismo, López Obrador anunció que presentará una reforma constitucional para que la Guardia Nacional sea parte del Ejército porque no quiere que le pase lo que a la Policía Federal que se echó a perder, al grado de que está preso Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador se propone fortalecer a la Guardia Nacional en 2022 con un aumento a su presupuesto en un 60%, en lugar de incrementar los recursos para las policías locales y fortalecer un modelo nacional de policía y justicia cívica. El fondo del asunto es que al retirar a las Fuerzas Armadas de las tareas policiales en 2024, dichas tareas quedarían en manos de la militarizada Guardia Nacional. Pero en este contexto se desdibuja la necesaria reforma policial civil, y es que el gobierno de López Obrador ha profundizado la naturaleza militarizada de la seguridad pública en México y ha hecho casi obsoleta la policía civil a nivel federal. Al respecto, el Programa Democrático para el Desarrollo Nacional del PRD propone que las Fuerzas Armadas mexicanas dejen de participar en actividades de seguridad pública. Asimismo, rechaza categóricamente la construcción de un Estado autoritario con control militar y la legalización de la participación y control de las Fuerzas Armadas de la seguridad pública del país, ni acepta ninguna política pública que contribuya a la criminalización de la lucha por las libertades, la democracia o la protesta social. ¿Y por qué otro México sí es posible? Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta transmisión de su programa democrático, donde estaremos hablando sobre la militarización en el país. López Obrador nos está orillando a una militarización. ¿Qué opinan nuestros expertos? Así que quédate, no te lo pierdas. Y pues bueno, estoy muy complacida de que el día de hoy contar con dos especialistas en la materia que nos van a estar iluminando e ilustrando sobre su experiencia en estos temas. Y para ello me permito darles la más cordial bienvenida, en primer lugar, a Manuel Loaiza Núñez. Él es maestro en Derecho, tiene estudios de doctorado, es especialista en Derecho Constitucional y Administrativo y actualmente se desarrolla como consultor independiente. Maestro Manuel, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido.
Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y espero que las opiniones personales sean de alguna manera útiles, aunque no necesariamente sean de especialistas en tema de militarización, pero ya iremos acotando esto durante la marcha. Así es, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación, maestro Manuel, bienvenido. Y también estoy muy complacida de que en esta tarde, en esta emisión, nos acompañe el doctor Jorge Retana Yarto. Él es economista con especialidad en inteligencia para la seguridad nacional, es maestro en administración pública y doctor en gerencia pública y política social. Es investigador, docente, ha publicado más de 40 libros, de 4 libros en la materia, y ha sido asesor parlamentario en el Senado y director de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional. Doctor Jorge, muchas gracias, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, muy agradecido, gracias. Gracias. Y bueno, pues vamos a preguntarles, ahora sí ya vamos a entrar en materia. Pues López Obrador parece que tiene ahí pues en muy alta estima al Ejército Nacional y tiene amplia confianza en las Fuerzas Armadas. Desde su perspectiva, en primer lugar, le voy a preguntar al doctor Jorge, ¿usted estima que actualmente existe una militarización de nuestro país, doctor Jorge? Mire, yo creo que hay que partir de una cuestión fundamental. Antes que analizar una política, creo que hay que analizar el diagnóstico del cual se deriva esa política. El presidente López Obrador dijo un poco antes de su toma de posesión 2 cuestiones fundamentales. Dijo, un líder político no puede tomar decisiones perfectas. Siempre las decisiones son entre inconvenientes, se escoge entre inconvenientes. Y en segundo lugar hizo una afirmación fundamental. Dijo, frente a la situación actual del país, yo he optado por apoyarme en las 2 instituciones más sólidas del Estado, el Ejército y la Marina. A partir de esto, creo que es importante primero remitirnos al diagnóstico estructural de la situación. En México, lo que el gobierno actual recibió fue un Estado fragilizado, un Estado muy debilitado por varios factores. Menciono 3 fundamentales. Un Estado penetrado en forma muy amplia por las organizaciones criminales. En segundo lugar, una política represiva, punitiva, respecto a al combate al crimen organizado. Y en tercer lugar, una seria interferencia a sus funciones constitucionales por parte de las organizaciones criminales. Ejemplo fundamental, el no control de la totalidad del territorio, por lo tanto, el no ejercicio de la soberanía a plenitud, el haberle arrebatado el monopolio del uso de la violencia al Estado, y podríamos mencionar algunos otros. Pero creo que entonces tendríamos que partir de un diagnóstico estructural de la situación de nuestro país para, acto seguido, analizar la pertinencia o no de las políticas que se están siguiendo al respecto y que efectivamente plantean una mayor intervención de la institución militar en la vida de nuestro país. Así es, doctor Manuel. Pues muchas gracias. Y ahora vamos con doctor Jorge, perdón. ¿Lo podemos volver a grabar? Claro. Perdón. 3, 2. Muchas gracias, doctor Jorge. Y pues bueno, ahora vamos a preguntarle al maestro Manuel. También hemos visto que el presidente pues ha destinado a los militares para que se hagan cargo de diversas tareas, pues que a veces no estábamos acostumbrados a ver, como es la construcción del aeropuerto y otras tantas, ¿no? El control de la migración, de las aduanas, de los puertos. ¿Cuál es su opinión al respecto?
maestro Manuel, ¿y qué opina? ¿Cree que existe una militarización del país? En principio, desgraciadamente creo que si no hay una militarización en pleno como tal, como una intervención absoluta en la vida civil, en la vida administrativa o en la vida privada, no se puede negar que hay una interferencia o una invasión de esferas eminentemente administrativas, algunas muy técnicas, otras más de orden administrativo, pues, pero que al final del día, toda estructura pública, la única razón de ser es darle un servicio a la sociedad. En esa medida, el diagnóstico que presentaba el doctor Jorge hace un momento, en su parte inicial me parece totalmente válido. De hecho, en cualquier encuesta en términos de confianza siguen siendo el ejército, la marina, las iglesias quienes tienen el más alto apreciación y reconocimiento de la sociedad, mientras que por otro lado, en el otro extremo están las policías, los partidos políticos y de alguna manera los diputados también, entre todo el universo de series de confianza. En el medio quedamos las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, como verás, el diagnóstico es parcialmente válido. Lo que pasa es que también en el servicio público no solo hay militares. Si bien es cierto que hay que reconocer que su formación les da un carácter, una disciplina, una mística de cumplimiento, una obediencia a la ley que no se aprecia en otros entornos, también es cierto que no tienen la calificación, ni la formación, ni la preparación para realizar todas esas tareas y como toda gestión administrativa, lo que no se ve en ningún lado es esos mecanismos de control interno que teóricamente se deberían de fortalecer y que son los que permiten el logro de objetivos y metas. Mucho menos se ve una alineación estructural entre el Plan Nacional de Desarrollo, los distintos programas sectoriales y los programas operativos anuales de cada una de las instituciones. Y hay instituciones muy serias. Hacienda es una de ellas, de las que tradicionalmente ha tenido la mayor formación de capital humano para el resto de la administración pública, y igual el servicio exterior, el tema del sector médico también. O sea, hay un desperdicio de recursos en mi punto de vista y una invasión improcedente de muchas actividades, como las mencionabas hace un rato, en el tema aduanero, en el tema de seguridad, el transporte de medicinas, bueno, hasta libros de texto, ¿no? Entonces, hay una sobreexposición también, me parece, de las Fuerzas Armadas ante la sociedad, que entran a una dinámica también de desgaste sin entrarle al fondo al tema propiamente de lo que tendría que ver con seguridad, y ahí nos vamos a ir a otros temas, a la discriminación entre seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional, que creo que el doctor nos puede ilustrar más en este terreno. Bueno, en este sentido, vamos a seguir con la discusión. Andrés Manuel López Obrador, cuando llegó al poder, creó la Guardia Nacional. En este sentido, recientemente ha manifestado que plantea hacer una reforma para que la Guardia Nacional sea parte del Ejército. Doctor Jorge, ¿usted qué opina? ¿Cree que este control militar de la seguridad pública es constitucional? Sí, mire, yo creo que nos decía correctamente, maestro, tenemos que distinguir entre la seguridad pública y la seguridad interior. La Guardia Nacional, la seguridad interior como variante de la seguridad nacional. La Guardia Nacional fue concebida y creada, hubo un pacto político entre las fuerzas a nivel del Senado para atender los temas relacionados con la seguridad pública. Sin embargo, el hecho de que se integre como una más de las fuerzas o de los cuerpos armados del Estado a la Secretaría de la Defensa Nacional, me parece que de alguna manera pone en tela de juicio el acuerdo original para darle origen a la Guardia Nacional, el estatuto jurídico que se relacionó con sus funciones, porque se concibió como un cuerpo semimilitarizado, pero para actuar como un tipo de policía nacional y abocarse a las tareas de la seguridad pública. Si nosotros observamos la integración como otro cuerpo
a la Secretaría de la Defensa Nacional, me parece que se estaría poniendo en tela de juicio el acuerdo y la función original. Esto no es tampoco una cuestión excepcional. Por ejemplo, el modelo colombiano ya integra dentro de la estructura del Ministerio de Defensa a la Policía Nacional, que todo mundo en Colombia y fuera de Colombia le llaman el segundo ejército o un ejército paralelo. Entonces, el tipo de armamento, el tipo de preparación, las operaciones, etcétera. Entonces, creo yo que esta decisión de integrarla a la Secretaría de la Defensa Nacional, alejándola totalmente de lo que había sido también el acuerdo inicial, que era un doble mando, el mando civil en toda la parte administrativa y el mando militar en el diseño y realización de operaciones. Me parece que esta decisión nos pone más cerca del modelo colombiano que del modelo que inicialmente se había establecido para la Guardia Nacional, sin dejar de considerar que recientemente la Secretaría de la Defensa acaba de instrumentar una reforma administrativa y operativa muy importante. Así es, doctor Jorge. Pues bueno, ahora bien, con base en esto que nos acaba de señalar, también es importante que entremos un poquito en las funciones tanto de la Guardia Nacional como del Ejército. Doctor Manuel, ¿usted puede comentarnos un poco más acerca de cuáles son las diferencias entre la Guardia Nacional y el Ejército? Y también comentarnos su opinión, si estaría de acuerdo en que la Guardia Nacional pase a ser parte del Ejército. Maestro Manuel, adelante. Sí. Bueno, en principio me parece totalmente impropio que la absorba la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Por la pura estructura, digo, los cuerpos de armas son tres muy claramente establecidos en la Constitución, ¿no? El Ejército, la Armada de México y la Fuerza Aérea. Los cuerpos de armas están muy identificados, en tanto que las instituciones policiales, el tema es que aquí estamos haciendo una mixtura media rara. Y una cosa es la disciplina y la formación básica, y otra cosa es el desempeño. Y está clarísimamente previsto en el artículo 21 constitucional que la seguridad pública es una función del Estado a cargo tanto de la Federación como de las entidades federativas como los municipios. Luego, entonces, por eso hay una ley general de seguridad pública y hay una discriminación, y como decía hace un rato, en términos de ley de seguridad nacional y ley de seguridad interior, para el auxilio de manera marginal de los cuerpos de armas a la seguridad pública. En consecuencia, por el propio artículo 21, la naturaleza esencial de la Guardia Civil es una institución policial de carácter civil. Entonces, la denominación de Guardia Nacional, bueno, traía ahí otro resabio histórico, que existió por ahí una previsión que nunca se llevó a la práctica. En realidad, lo que estamos haciendo o pretendiendo es sacar de la esfera civil la función de seguridad pública y jalarla hacia a los cuerpos de armas, y me parece absolutamente impropio. Y obviamente, para llegar a ese objetivo, habría que modificar este artículo 21 constitucional en principio y cambiar el enfoque. Como dice el doctor Jorge, efectivamente una cosa fueron los arreglos políticos, que ese es un tema de los partidos, de las fuerzas reales que intervienen en la toma de decisiones, en la construcción de un destino común hacia futuro, que eso es toda constitución, al final de cuentas es un cuerpo aspiracional, ¿no? Sí, nada más que la función esencial de los cuerpos de armas es la defensa, en principio nacional, y también su entrenamiento, su formación, tiene que ver más con el choque frontal y con la destrucción del enemigo, y no con el respeto a los derechos humanos, la preservación del orden, del sitio, de los hechos, de las pruebas, para demostrar una conducta ilícita, que eso es propio de las policías y va más vinculado a la función. De hecho, todavía se prevé que en todas esas actividades, toda vez que la investigación de los delitos le compete al Ministerio Público, la policía de investigación debe estar subordinada a los lineamientos y a los mandamientos del Ministerio Público, y en la labor de prevención tendría que aplicar técnicas y métodos que son muy distintos a los de las fuerzas de armas. Luego, entonces, pues sí, no, en lo particular, y yo coincido con la apreciación popular de la estima para el Ejército, para las Fuerzas Armadas en general, y me parece también
que en cualquier Estado de Derecho son la última frontera, entonces no hay que sacarlos a la primera necesidad de control o de represión, sino mucho antes. Hay que agotar acciones preventivas, de capacitación, de profesionalización, donde llegamos a absurdos que tenemos academias, institutos de formación profesional, en ninguna de esas participa ni la Secretaría de Educación Pública, ni tampoco está previsto en el sistema general del Secretariado Técnico en materia de seguridad pública la participación ni de la SEP ni de instituciones de educación superior. Y entonces, ¿con qué criterios se está visualizando la matrícula, la capacitación, la actualización o la profesionalización de esos cuerpos policiales? Pues no hay tal, realmente no tenemos una perspectiva clara de lo que queremos, mucho menos de lo que se necesita para que este país viva en un Estado de Derecho realmente operacional, ¿no? Esa es mi perspectiva. Muchas gracias, maestro Manuel. Y con esta última idea que nos acaba de señalar, Estado de Derecho, pues es algo que a veces cuesta trabajo y que también tiene evidentemente una implicación cuando hablamos del ejército. ¿Y qué opinan ustedes allá en casa? ¿Se está militarizando el país? ¿Estás de acuerdo en que la Guardia Nacional sea parte del ejército? Escríbenos tus comentarios y no te despegues. La ley faculta a la Guardia Nacional a realizar todas las funciones que constitucionalmente puede llevar a cabo una fuerza policial, tanto preventiva como de investigación. Es decir, puede realizar detenciones en flagrancias o cumplir órdenes de aprehensión a petición del Ministerio Público. También puede cumplir órdenes ministeriales y judiciales, ya sea de inspección, cateo o hasta intervención de comunicaciones privadas. Pero además, el artículo 100 faculta a la nueva fuerza a pedir por su cuenta a un juez hacer labores de espionaje. En tanto, el artículo 103 detalla una lista de más de 25 tipos de delitos en los que esto puede llevarse a cabo y que van desde lavado de dinero y crimen organizado hasta homicidios, secuestros o tráfico de personas. Además, la norma establece que la nueva fuerza podrá realizar operaciones encubiertas y hacerse de informadores. Bueno, y pues ya escuchamos las participaciones de nuestros comentaristas y vamos a seguir charlando con el doctor Jorge y el maestro Manuel sobre este tema que es fundamental y pues que había mucha renuencia por parte de la oposición para que el ejército saliera a las calles. Pero pues bueno, vamos a seguir conversando sobre esto porque Amnistía Internacional en su informe sobre la situación de derechos humanos en México pues reporta que con las fuerzas de seguridad pues se siguen llevando a cabo detenciones arbitrarias, se sigue haciendo un uso excesivo de la fuerza y pues parece que no es para nadie desconocido el hecho de que el ejército pues comete abusos de autoridad y hay un montón de casos que así lo han manifestado. En este sentido, doctor Jorge, preguntarle, ¿el modelo militarizado ha detonado más violencia? ¿Cree que ha sido efectivo o qué pasa con esto? Sí, miren, a nivel internacional se empezó a instrumentar un modelo que se ha llamado reactivo o represivo con relación a todos los temas vinculados a la presencia y acción, al empoderamiento del crimen transnacional organizado. Distinto en términos legales y de todo tipo a la delincuencia ordinaria. Este modelo se empezó a instrumentar a nivel internacional a partir de los años 70, cuando en Estados Unidos empieza a propagarse la idea de que el tema fundamental dentro de Estados Unidos y después esto se exporta a toda nuestra región y a otras regiones, tiene que ser el tema relacionado con la seguridad. En Estados Unidos, la política social cedió su lugar a la política de seguridad, igual que ha sucedido en México y en toda América Latina. Entonces, este modelo reactivo y represivo, naturalmente, que contribuyó en muy alto nivel, a la intensidad, incluso a la mayor violencia que se ha vivido en nuestro país en los últimos 20 o 25 años, particularmente en los últimos 20 años. Entonces creo que esto es muy importante porque se trata de una concepción sobre la seguridad y sobre el tipo de combate al crimen organizado, lo que generó el problema
que tenemos de una violencia generalizada y que el gobierno actual ha tratado de contener, pero creo que lo ha hecho de una manera muy parcial, porque la política actual de contención y la política actual de pacificación ha sido bastante relativa. Se han impuesto en su dinámica criminal y operativa las organizaciones del crimen organizado. Entonces, obviamente que esto ha traído como consecuencia un problema muy importante de los derechos humanos. Pero fíjense ustedes, en nuestro país, este asunto relacionado con la Guardia Nacional, incorporarlo a la Secretaría de la Defensa Nacional, no propiamente al Ejército, a la Secretaría de la Defensa Nacional, etcétera, tiene que ver con un problema teórico-conceptual que yo cuando estuve en una posición determinada lo establecí con toda claridad. El tema de la seguridad, el tema de atacar al crimen transnacional organizado no es un tema de la seguridad pública. Ya lo mencionaba nuestro colega, el maestro, es un tema de la seguridad interior. Y el tema de la seguridad interior tiene que atacarse con los cuerpos armados que establece la Constitución y dejar que los cuerpos que también establece la Constitución que deben abocarse al tema de la seguridad pública hagan su trabajo en ese sentido, reforzarlos con todo lo que sea necesario. Pero aquí el problema es que venimos arrastrando una confusión muy importante que genera también problemas de carácter operativo. La Guardia Nacional debe abocarse a la seguridad pública como fue la idea original de su creación, y el ejército u otras fuerzas tienen que abocarse al tema de la seguridad interior cuando los temas que tengamos que abordar sean de seguridad interior. Pongo rápidamente un ejemplo para no abusar de mi tiempo. La última matanza que hubo en el Estado de México de 13 personas, 8 policías y 105 agentes de investigación de la Fiscalía del Estado de México, fue precisamente producto de una deficiencia adecuada en el enfoque. Se manda a inspeccionar una zona que estaba tomada por el crimen organizado y que este crimen organizado se había paseado por las calles exhibiendo el poderío de sus armas largas. Se manda a policías que tienen limitaciones muy importantes en el tipo de armamento porque legalmente no pueden ocupar otro, y no se manda primero avanzadas para recolectar información sobre las posiciones, etcétera, el número de activos que traía el crimen organizado, y el resultado de todo eso es una matazón. Tú no puedes querer combatir al crimen organizado transnacional con policías estatales ni municipales. No tienen en absoluto ni la preparación, ni la capacitación, ni el uso de las armas, ni el conocimiento del terreno que debe tener una fuerza armada del Estado abocada al combate al crimen organizado. Entonces, todo esto nos ha ido metiendo en esta situación de violación de derechos humanos, de asesinatos de fuerzas policiales estatales y municipales, etcétera, etcétera, porque se ha venido confundiendo el rol y el marco constitucional que determina la actividad de los distintos cuerpos armados del país, de acuerdo a los diferentes ámbitos de seguridad que se tienen que abocar. Muy bien, doctor Jorge, muchas gracias, y qué importante que nos señala la diferencia de funciones, ya como también nos lo señalaba el maestro Manuel hace un momento. Y en ese sentido, pues creo que tenemos una primera idea de este programa, que justamente tiene como propósito que quienes nos ven pues rescatemos algunas ideas de nuestros panelistas, y nuestros panelistas coinciden que pues cada órgano, tanto la Guardia Nacional como las Fuerzas Armadas del Ejército, pues tienen y deben tener una separación de funciones importantes. En este sentido, preguntarle, maestro Manuel, desde su perspectiva, ¿usted cree que la estrategia de seguridad pública ha sido adecuada? No, bueno, no sé si adecuada, no tendría los suficientes elementos para calificarla. Lo que sí creo, por los resultados que vemos, que son visibles,
es que ha sido desafortunada, ¿no? O sea, no ha tenido la fortuna de llegar al objetivo o a la meta, que por cierto no conocemos, y lo que no hay que discriminar o olvidar, perdón, es que todo tiene una concatenación, o sea, para que exista, yo lo voy a decir en términos muy rupestres, para que exista caldo de pollo necesitamos el pollo, el caldo la cazuela y el fuego, ¿no? Entonces, los elementos se tienen que articular, no pueden ni operarse solos, ni operarse uno después del otro, tienen una secuencia lógica. Lo mismo pasa en el tema de la seguridad. Nuestra primera barrera es la educación y en ese terreno estamos fritos. No tenemos ni siquiera educación cívica básica para cruzar las calles, para respetar el reglamento de tránsito, para respetar al peatón. Entonces, si vamos escalando, la seguridad pública digamos que ya sería una segunda barrera, ¿no? Primero somos la autocontención y eso solo puede ser producto de la educación y esa es tanto en casa como en el sistema formal educativo. De esa segunda barrera implica tener como ahorita decía el maestro Jorge, el doctor Jorge, pues una primera es la policía de nivel municipal, está la de tránsito, está la de seguridad pública y está la de investigación también, obviamente de los delitos menores, pues, lo que se pueden llamar delitos menores, y luego viene ya la intervención de la policía estatal y de la federal, pero deberían operar articuladas, no cada quien como si fuesen países o universos distintos, ¿no? La realidad, el terreno en el que nos desenvolvemos todos es el mismo. Lo que tenemos son diferencias de competencias. Pero si el 16 constitucional nos dice que en caso de flagrancia, por ejemplo, hasta los particulares podemos ser auxiliares de las instituciones y de las autoridades y detener al presunto delincuente y ponerlo de inmediato a disposición de la autoridad competente, pues eso mismo deben hacer. Incluso la Ley de Seguridad Pública, que por cierto, de 152 artículos, solo le concede 3 artículos a las empresas de seguridad privada, que también pueden ser un excelente auxiliar de la seguridad pública o a su vez pueden ser una cueva también de ampones si no tienen los suficientes mecanismos de control en esos procesos de reclutamiento, selección, de supervisión de su desempeño, etcétera, etcétera. Digo, la semana pasada vimos un incidente por el aeropuerto en Oceanía en particular, donde a un policía federal o un miembro de la Guardia Nacional, perdón, que iba haciendo labores privadas de escolta de un cargamento X, olvidémonos si es legal o ilegal, estaba fuera de sus funciones ordinarias y lo asesinaron. Entonces, eso nos da idea de a qué nivel de inseguridad tenemos, de que no hay una política pública integral, ni siquiera en el ámbito federal, mucho menos articulada con el ámbito estatal y el municipal, donde todos podemos ser auxiliares, insisto, las empresas privadas de seguridad privada, perdón, incluso los propios ciudadanos. Toda esa articulación no existe y sin una articulación integral nunca vamos a acabar. Digo, de hecho, los riesgos, las amenazas a la seguridad o los riesgos a la vida, al patrimonio, son eso. Necesitamos mapas de riesgo, necesitamos educación, necesitamos prevención. Los riesgos no se pueden evitar, se pueden administrar, se pueden transferir, pero nunca se van a evitar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues articular una sociedad tanto desde el ámbito público como con el sector privado y el social, para que todos hagamos la parte que nos corresponde y todos contribuyamos a brindarnos autoprotección en primer momento, luego coadyuvar con las instituciones y finalmente buscar la construcción de una cultura de paz para abatir toda esa violencia que vemos desbordada de parte de los grupos criminales, ¿no? Así es, doctor. Maestro Manuel, muchas gracias. Y pues bueno, hablando de la cultura de paz, se me viene a la mente que Costa Rica pues no tiene ejército. Sin embargo, aquí en nuestro país, pues el ejército junto con la iglesia son las dos instituciones que gozan de mayor confianza por parte de la ciudadanía. En este sentido, doctor Jorge, preguntarle, ¿usted qué opina? ¿Cree que el ejército realmente se necesita en un país como el nuestro? ¿O que a lo mejor en algún momento pudiéramos seguir el ejemplo de Costa Rica y eliminarlo? ¿Qué opina usted? No, el ejército es absolutamente necesario porque somos un país infinito, somos mucho más grande y mucho más complejo que Costa Rica. Ya decía yo, en México el tema del crimen transnacional organizado es un problema de la seguridad interior y la seguridad interior
como variante de la seguridad nacional. Esto tiene que ser un ejército, porque tiene la preparación, porque tiene el armamento adecuado, porque tienen el conocimiento del terreno, porque tienen todo eso que una policía no puede tener, porque su función es absolutamente distinta. Entonces, el ejército en la actualidad acaba de desarrollar una reforma administrativa y operativa que posibilitaría en el mediano plazo el tener, por ejemplo, un civil encargado del área de la defensa, como existe en Sudamérica. Requeriría mucho tiempo para explicarse esto, pero claro que es necesario el ejército. Aquí la cuestión fundamental es que nosotros necesitamos darnos cuenta que se está tratando de implantar un nuevo paradigma en donde se renuncia a ganar una guerra por vía militar al crimen organizado y se empiezan a desarrollar de manera convergente un conjunto de cuestiones que desde mi punto de vista no han cuajado en esa articulación de la que habla el maestro. El tema es la articulación de la reforma judicial, de la implantación de una política social universalista. El tema es también de una reforma legal que impacte el mercado de drogas. Yo cuando estuve en el Senado vi la iniciativa para legalizar el tema de la amapola y convertirlo en un medicamento para instituciones de salud. Es decir, hay una serie de cuestiones que tienen que converger en la construcción de un nuevo paradigma que vaya a los armados del Estado. El ejército, además, es una institución fundamental en el cuidado de lo que los militares llaman la seguridad nacional, es decir, en la neutralización de amenazas provenientes del exterior. Nosotros afortunadamente no tenemos conflictos territoriales ni de ningún otro tipo con ningún país, pero la fuerza militar tiene que estar presente para resguardo de la soberanía, de la independencia, de la integridad del territorio. Entonces, el problema fundamental es lograr, y ahí me parece que la oposición tiene que buscar la manera de incidir en esta orientación de integrar un nuevo paradigma para el tema relacionado con la seguridad pública, la seguridad interior, la seguridad exterior, todo ello sobre la base del eje que es el paradigma actual de la seguridad humana. Todos esos distintos tipos de seguridades deben converger en un nuevo posicionamiento de la seguridad humana como el eje estratégico de toda nuestra concepción de la seguridad. De otra manera, tendremos vacíos muy importantes, pero déjenme agregar una cuestión. La poca eficiencia que podamos ver en el tema de la Guardia Nacional, en el tema del Ejército, en el tema de la Marina, etcétera, tiene que ver con la necesidad de que en esta nueva etapa y orientándonos hacia la conformación de un nuevo paradigma en la seguridad, en el combate al crimen organizado, en el orden social, tiene que desarrollarse una reforma a todo el aparato de la inteligencia de Estado. En América del Sur, cuando vino un cambio de régimen, separaron a los militares y en otros casos incluso crearon una nueva constitución, un nuevo pacto social. Se estableció un proceso de reforma al sistema de inteligencia. En México, esto me parece una falla fundamental en la actualidad. Ni siquiera está contemplado. No hay un cuerpo armado del Estado que tenga mayor eficacia y efectividad que aquel que está apoyado por un aparato de inteligencia que le provee los insumos de información clasificada que requiere antes del desarrollo de las operaciones y que le permite adelantarse a las acciones o actividades que va a emprender el adversario. El ejército mexicano lo han metido en una situación que se denomina una guerra asimétrica,
Un ejército profesional no está preparado para desarrollar un tipo de guerra asimétrica como el que ha planteado el crimen transnacional. Entonces necesitamos un nuevo paradigma. Creo que no se ha explicado correctamente, y menos aún en las conferencias matutinas, no se ha explicado correctamente lo que está detrás, que por cierto no es una innovación absoluta de este gobierno. Son planteamientos que ya se venían dando, de posicionar muy fuerte la política social y una serie de cambios institucionales y de reformas políticas que configuren un nuevo. Parece a mí que la oposición, ya lo comentaba en una plática más privada, la oposición tiene que entrar a disputar la orientación de estas reformas y añadir otras que son absolutamente necesarias. Si estamos pensando solamente en que se está ampliando la esfera de intervención de los militares, me parece que perdemos de vista otra cuestión que es fundamental y que ha motivado precisamente esa mayor intervención de los militares. Por ejemplo, el tema de las aduanas. ¿Qué cosa era la estructura aduanera de nuestro país? Un país que tiene el 60% de su economía en relaciones económicas internacionales. ¿Qué era la estructura aduanera? Una estructura absolutamente controlada por el crimen organizado. ¿Qué era las fronteras con los flujos de migración, particularmente en el sur? Fronteras totalmente controladas por el crimen organizado. Y una vez tuve oportunidad de darle a los militares hondureños del área de inteligencia una conferencia y estaban sorprendidos, decían, es que no habíamos pensado en las bases sociales de apoyo que tiene el crimen organizado. Entonces, hablamos de la intervención del ejército en otras esferas, sí, pero porque los civiles e incluso las empresas privadas, como en el caso de las aduanas, los API, portuarias integrales, no recuerdo, aduanas portuarias integrales, algo así, habían sido totalmente desplazadas por el crimen organizado. Entonces, por eso digo, tenemos que ir atrás de lo que han motivado esas políticas. Cuando a mí alguna vez me dijeron, hazte un programa de capacitación nacional, a los 20 días, cuando llegó un reporte de la situación de la Policía Federal, me dijeron, no va por ahí, olvídate. Toda la penetración en los cuerpos policiales, en las instituciones del Estado, en el primer círculo. Sí, y que es muy lamentable. El Estado son tremendas. Entonces vamos atrás. ¿Qué es lo que ha provocado la necesidad de la intervención? Y entonces discutamos, ¿era la única alternativa ampliar la intervención o hay otras alternativas? Entonces ahí entramos a la discusión mucho más fértil, me parece. Así es, doctor. Pues en este sentido nos quedamos justamente con la idea de la corrupción y también lo que nos señalaba hace un momento, de un plan y de repensar estas estrategias enfocadas justamente en la seguridad humana y en la seguridad de las personas. En este sentido, también cabe señalar que el presidente ha propuesto aumentar en 60% el presupuesto para la Guardia Nacional. Y con base en lo que nos decía el doctor, pues preguntarle, maestro Manuel, desde su perspectiva, ¿estaría de acuerdo en que se aumente el presupuesto para la Guardia Nacional y se deje de lado a las policías locales? ¿Está de acuerdo con esta visión? ¿Cree que pudiera mejorar como una estrategia? Desde luego que no, y por una razón, digo, sí hace falta los recursos, evidentemente en este mundo nada se hace sin dinero. El presupuesto tiene una razón de ser, tiene un objetivo, hay metas medibles. Digo, ahí sí me voy a referir a una experiencia previa. Entre 1995 y 98 fui director jurídico de la Policía de Caminos y me tocó participar en varios procesos, tanto de selección de alumnos para la academia en San Luis Potosí, como obviamente como director jurídico, llevar la conducta, sancionar a los servidores públicos que incurrían en una responsabilidad. Me tocó convenir con ASA, la incorporación de la seguridad aeroportuaria, etcétera, etcétera. Y previo se hizo un estudio de fortalezas y debilidades de la organización y qué era lo que teníamos.
logramos hacer un nuevo reglamento para convertirlo en órgano desconcentrado, porque la estructura de dirección general de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes era una camisa de fuerza que limitaba la operatividad de la Policía Federal de Caminos, ¿no? En esa ocasión, ¿qué es lo que veíamos? Veíamos muchas cosas, pero entre otras cosas lo que veíamos era, aunque tuviesen una, considerábamos, muy buena formación académica, en la operación había muchas inestabilidades. Por ejemplo, para movilizar a un elemento de una ciudad a otra no se le pagaban viáticos, tenía que ser de su propio patrimonio el financiarse, el traslado, la mudanza, lo que fuera. Entonces, había una serie de inconsistencias que lo único que hacen es justamente inducir a la corrupción, no hay otra. Entonces, ¿qué era lo que veíamos? Faltaban, no era suficiente con una formación sólida académica y con una disciplina de corte militar, que así era también desde entonces de la Policía de Caminos, sino hacía falta mucho más, ver el universo completo, no solo ver algunas de sus partes, sino ver el todo. Y en esa integralidad, pues no podemos dejar de ver que, como cualquier ser humano, tienen necesidades, tienen carencias. Incluso no había un seguimiento, y no sé si actualmente lo exista, a la situación emocional de ellos al estar alejados de sus familias o al vivir situaciones de riesgo constante en enfrentamientos con la delincuencia. Y obviamente, como decía el doctor, en algunos casos por la penetración de la propia delincuencia, ¿no? Ante una oferta de plata o plomo, pues difícilmente alguien se puede resistir si no hay controles o mecanismos para sustraer a ese elemento de esa zona de riesgo y darle una salida institucional. Al final del día, el policía estaba solo, sin ningún auxilio ni institucional, ni siquiera corporativo en determinadas circunstancias de riesgo, y esa parte no todo el mundo la vio, ¿no? Entonces, nosotros propusimos un nuevo reglamento con distintos manuales. En aquel momento se hicieron 6 manuales de organización, de divisas, de capacitación, etcétera, etcétera, manuales operacionales, operativos, y creo que logramos, me apunto porque me tocó ser parte de ese proceso, dejar una institución mejor soportada, con un andamiaje jurídico más sólido. Bueno, tan es así que de haber nacido desde 1925 hasta el 98, estando todo el tiempo primero como oficina, departamento, dirección general, hasta órgano desconcentrado en la SCT, Gobernación la vio bonita y se la jaló, y después fue la base para la Policía Federal, que hoy en día, después de diversos procesos, pues se ha desintegrado y ahora está en la Guardia Nacional, que también tiene una raíz más de corte militar, pero creo que se ha perdido también todo el expertise, todo el aprendizaje, toda esa formación, y en lugar de mejorar los procesos, hemos empeorado, o por lo menos lo que se visibiliza, ya no estoy vinculado al sistema, pero lo que se visibiliza es falta de proyección. Yo coincido en que es mejor abrazos que balazos, sí, pero ¿cómo enfrentas los balazos cuando tú solo vas a dar abrazos? No hay forma, o sea, hay que verlo de una manera integral, hay que verlo con otra perspectiva, y sobre todo, cualquier persona que esté involucrada en temas de protección civil, sabes que yo, para poderte ayudar a ti, primero me tengo que salvar yo, primero tengo que tener un resguardo propio, en equipamiento, en entrenamiento, en formación, en estructura y en mecanismos operacionales, y entonces sí ya puedo dar un servicio. Pero si no puedo ni salvar mi propia integridad personal, ¿cómo voy a coadyuvar con la sociedad? Es absurdo, ¿no? Pero eso es lo que se ve desde afuera. Evidentemente, quienes están adentro tendrán otra perspectiva, y como decía el doctor, en una interacción más completa pudiésemos tener una perspectiva más amplia, enriquecer este enfoque con más puntos de vista, y no con puntos de vista que pueden llegar a ser sesgados en la medida en que solo nos ponemos en el rol crítico y no nos ponemos en los zapatos del otro, ¿no? Claro, y qué importante que nos menciona porque, pues bueno, a veces las propuestas las lanzamos desde afuera, y por eso pues estamos aquí también para discutir y analizar otros temas, y que ustedes allá en casa se informen, también se metan a internet, ahora que ya tenemos muchísima información al alcance de nuestra mano. ¿Y qué opinan ustedes allá en casa? ¿Se está militarizando el país? ¿Estás de acuerdo en que la Guardia Nacional sea parte del Ejército? Escríbenos tus comentarios y no te despegues. ¿Qué delitos atenderá la Guardia Nacional?
Todos. Si bien el artículo 24 de la norma establece que la Guardia atenderá a los ilícitos del Fuero Federal como crimen organizado o lavado de dinero, se añade que también podrá atender delitos del Fuero Común como robo u homicidios, cuando una entidad o municipio así lo requiera y se firme el convenio correspondiente. Pero entonces, ¿es una policía preventiva o de investigación? Ambas. La ley establece que la Guardia es una fuerza de seguridad pública, lo que le da las facultades de prevención y patrullaje, pero además puede investigar la comisión de delitos bajo la conducción del Ministerio Público, como lo hacen las policías ministeriales. Bueno, y pues ya estamos de regreso aquí hablando con el doctor Jorge y el maestro Manuel, que yo lo quiero hacer doctor a fuerza, perdón, pero estamos hablando sobre el tema de la militarización en nuestro país y también de la Guardia Nacional, lo cual involucra evidentemente pues el tema de la seguridad pública y, como también ya lo aprendimos en esta tarde, el tema y la diferencia de la seguridad nacional. En este sentido, pues comentarles a nuestros comentaristas del día de hoy, a nuestros panelistas invitados y también a ustedes en casa, que el PRD en su programa democrático ha manifestado que se deba prohibir y se deba existir una separación de las Fuerzas Armadas para que se les impida y que el hecho de que ellos puedan participar en las actividades de seguridad pública. Asimismo, también el PRD en su programa democrático rechaza categóricamente la construcción de un Estado autoritario con control militar, y también otra de sus propuestas en este sentido es promover modificaciones al Código de Justicia Militar a efecto de que se elimine el fuero militar y que la competencia de los tribunales militares en el caso de los delitos de fuero común y del fuero civil pues sean acotados. En este sentido, ¿qué opinan? Vamos a empezar ahora con el maestro Manuel. ¿Qué opina usted, maestro, acerca de estas propuestas? ¿Cree que son viables o qué? Digo, no, todas las propuestas en un momento dado son viables en la medida que se les encuentre la conducción idónea, ¿no? En este caso, la construcción de acuerdos al interior de los grupos parlamentarios, sin duda que pueden prosperar, ¿no? Como dicen en el lenguaje o en el argot legislativo, van a transitar esas propuestas, ¿no? En el tema en particular, en cuanto a la separación, me parece que es claro, si son o no son, como dijo en su parte final del pronunciamiento, de la política o de los principios del partido. Promuevan las De modificaciones. eliminar el fuero. Así es. Sí, para eliminar el fuero, ¿no? A mí me parece que el fuero, de hecho, está concebido como fuero de guerra, en estricto sentido. El tema, por eso amerita un análisis más profundo, porque si estamos hablando de una guerra contra el narco, guerra contra la delincuencia, hay que cuidar mucho las palabras, ¿no? Porque una cosa es, insisto, en materia de seguridad pública, tú lo que le das es protección a la vida humana. Al final del día, ningún Estado existe por sí, o sea, el gobierno solo existe para servir al ciudadano, si no, no sirve. De hecho, los ciudadanos pueden existir sin gobierno y sin Estado, pero el Estado no puede existir sin nosotros. Ha habido la diáspora judía, que es la más extensa, ¿no? Ha habido diásporas polacas, ahorita tenemos de alguna manera una diáspora venezolana, etcétera, etcétera. Y el pueblo sigue siendo, los venezolanos tienen una cultura, tienen paradigmas que dice el maestro que replican como modelo familiar, como modelo a veces hasta económico, cultural, religioso y demás. Entonces, en esa virtud, hablar de eliminar el fuero nomás porque obviamente entiendo que se refiere a conductas que trascienden a la función propiamente militar, que es un brazo de la Ley de Seguridad Nacional. Y estamos considerando una mixtura ahí de las Fuerzas Armadas en roles que se acercan más a la seguridad pública que a la seguridad nacional, aunque haya puntos de confluencia, pues yo no estaría tan seguro que es sano eliminar el fuero, ¿no? Porque también tanto las Fuerzas Armadas como las policiales, así como estamos de acuerdo en que hay que, cuando se exceden, cuando cometen, ya sea por acción o omisión, puede inhibir su formación, más bien, o su actuación, perdón. Más bien lo que hay que inducir es la mejor formación en materia de respeto a los derechos humanos, de respeto al marco jurídico, discriminar sus límites y manejar con un entrenamiento de las prestaciones que reciben, del entrenamiento que tienen, porque también es otro tema.
se convierte el mundo militar o el mundo de las Fuerzas Armadas en un círculo donde es autorreferencial. Solo entre ellos se conocen, solo entre ellos se apoyan o solo entre ellos se destruyen, ¿no? Pero no hay mucho vínculo con la sociedad. Entonces, cuando pasan a la situación de retiro, muchos de ellos no saben ni siquiera convivir con su familia, menos con la sociedad. Entonces, tendremos que ver que esa formación, ese desempeño también va a tener un ciclo y hay que preparar, así como nosotros tenemos que prepararnos para tener una interacción más dinámica con las Fuerzas Armadas como sociedad o como fuerzas de seguridad pública con las Fuerzas Armadas, igual también hay que verlo de manera integral al interior de las Fuerzas Armadas, ¿no? Creo que por ahí hay un área de oportunidad muy amplia donde todos tenemos un rol que jugar y algo que podemos aportar. Muy bien, maestro Manuel, pues muchas gracias. Y en ese sentido, la misma pregunta, doctor Jorge, con base en estas propuestas que ha emitido el PRD, ¿usted cree que son viables, que son posibles? Bien, sobre las propuestas del PRD, con todo respeto al partido al que pertenecí durante varios años, no tengo ninguna afiliación política desde hace también varios años porque mi condición de participante en labores de inteligencia y seguridad me anulan totalmente para esa situación. Pero tendría que haber un mayor nivel de precisión y de exactitud. Actualmente la participación del ejército de manera subsidiaria en actividades de seguridad pública está debidamente legalizada. En todo caso, se plantearía revertir esa legalización. Antes de esta legalización hubo una resolución de la Suprema Corte de Justicia en donde se autorizó también, se validó la participación también de manera subsidiaria del ejército en labores de la seguridad pública. Y sobre el fuero militar, el fuero también fue modificado, si no me equivoco, hace unos, particularmente en 2019 creo, si no estoy mal, fue modificado y actualmente un militar que cometa un delito del orden común tendrá que ser presentado a un ministerio público de carácter civil, no a un tribunal militar. Entonces, ahí necesitamos mucha más precisión. Por otro lado, quiero decir rápidamente lo siguiente. Existe una equivocada concepción con relación a que la seguridad pública son las policías. No, de ninguna manera. Esto es una visión muy parcial. La seguridad pública se integra de los ministerios públicos, del aparato de promoción y procuración de justicia, de los cuerpos policiales, de la administración pública. Se integra también con el aparato de inteligencia policial. Entonces, tenemos que tener una visión integral de la seguridad pública. La seguridad pública no es solamente competencia de las policías o de los cuerpos armados. Yo en los cursos que he dado de formación de seguridad pública, lo primero que les digo, que nuestras propuestas tengan carácter más estructural, más integrado y de más fondo y por lo tanto que puedan ser más útiles en el debate nacional. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de participar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor Jorge, muchas gracias por compartirnos esto y por darnos esta cátedra muy rápidamente. Y también muy rápidamente les voy a pedir a nuestros invitados que nos digan la neta del planeta. ¿Qué debemos hacer, maestro Manuel? ¿Qué debemos hacer para mejorar pues ya la seguridad pública con base también en lo que nos comentaba el doctor Jorge? ¿Qué debemos hacer para que efectivamente exista una separación de funciones entre el ejército y pues los mandos civiles? ¿Qué propone? Pues yo creo que lo primero es que tenemos que tener es claridad, primero de objetivos, de metas y luego de los instrumentos para lograrlo y en consecuencia actuar dilucidando en el marco jurídico eso con esa claridad de objetivos y metas, con esa claridad de perspectiva, aterrizarlo a la vida real, ¿no? Y obviamente donde todos participemos, ya sea de manera directa o indirecta, incluyéndonos a la sociedad
en este proceso. Muchas gracias, maestro Manuel, y muchas gracias por compartirnos su visión y pues toda su experiencia en este tema. Muchas gracias. Y bueno, pues ya vamos a cerrar también con broche de oro. Doctor Jorge, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son sus propuestas? Ya nos hablaba hace ratito de un nuevo paradigma, de un nuevo modelo, y ahorita también nos compartió de considerar a la seguridad pública desde una perspectiva más integral, pero de manera concreta, ¿qué debemos hacer como partido, sociedad? Yo creo que tenemos que ir hacia una concepción en donde le demos prioridad a la construcción de este nuevo paradigma. La construcción de este nuevo paradigma no puede ser y no es tarea solamente del actual gobierno, es de la nación mexicana, de toda la sociedad mexicana. Tenemos que ir a mesas de discusión en donde vayamos configurando este nuevo paradigma para que podamos desde lo estructural empezar a recomponer la situación. Quedarnos en la superficie con discusiones más o menos superficiales no creo que nos vaya a permitir avanzar. La propuesta es ir a la construcción de un nuevo paradigma sobre el tema de la seguridad, sobre el tema del combate al crimen organizado, la articulación de las distintas políticas, la política de innovación institucional, de nuevos cuerpos armados, la política del mercado de drogas, todo esto tiene que coincidir, converger en un nuevo paradigma, y eso es tarea de todos, no es tarea del gobierno. Creo, con todo respeto también, que la alianza opositora tiene que incorporarse a esta construcción, porque esta es una tarea nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge, muchas gracias. De verdad les agradezco muchísimo, doctor Jorge, maestro Manuel, el tiempo que nos han dedicado, pues para, ahora sí que como ya nos dijeron, pues no hay tiempo que alcance. Efectivamente, este tema pues da para mucha discusión, solamente se ha tocado aquí de manera muy superficial, pero pues les invitamos a que allá en casa sigan investigando si este tema les es de interés y pues que entre todos pues aprendamos mucho más. De verdad, muchas gracias por sus enseñanzas y muchas gracias por sus comentarios que nos emitieron. Les quiero preguntar a nuestros invitados si ellos creen que otro México sí es posible. Doctor Jorge, ¿usted cree que otro México sí es posible? Por supuesto que sí. Desde hace muchos años creo en la posibilidad de un nuevo orden social para nuestro país y hasta la fecha mantengo absolutamente esa convicción. La política como ciencia y como práctica es precisamente para la creación de nuevos escenarios nacionales que nos lleven a formas superiores de organización y convivencia. Por supuesto que es posible otro México. Muchas gracias, doctor Jorge. Y maestro Manuel, ¿usted cree que otro México sí es posible? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, definitivamente. La construcción de un futuro compartido es una responsabilidad de todos y en la medida en que todos nos involucremos, desde luego que habrá otro México, el cual siempre será posible mientras pongamos por encima del interés personal el interés colectivo, el interés de la nación. Adelante. Muchas gracias, maestro. Y nuevamente reiterarles nuestro agradecimiento a nombre de la producción, maestro Manuel, doctor Jorge, muchas gracias por compartirnos su visión, su experiencia y también por aquí darnos cátedra. Sabemos que estos temas pues pueden durar mucho más, debemos profundizar y por eso les hacemos la invitación a que tú en tu casa pues puedas adentrarte, buscar e informarte sobre este tema, porque evidentemente aquí solamente te damos una probadita de lo que se trata y de lo que es. Así que no te pierdas nuestras próximas transmisiones porque seguramente seguiremos aprendiendo mucho y estamos convencidos de que otro México sí es posible. Bueno, yo creo que el programa es muy bueno, no solamente por la actualidad de los temas a tratar, por la posibilidad que dan de expresión a estudiosos de estos problemas, y yo creo que es necesario que la gente lo vea porque todos aprendemos de los demás. Yo diario estoy aprendiendo de los demás, no solamente de lo que busco por mí mismo. Entonces el programa me parece importante, creo que el formato es el adecuado para un tipo de programa como este y lo recomendaría ampliamente
y creo que hay que buscar más foros de este tipo porque necesitamos en México una gran discusión nacional en todos los temas para ir logrando los consensos necesarios. Es muy complicado lograr consensos, pero ese es el camino de la política. Creo que es un programa importante. Felicito a quienes participan, a quienes toman las decisiones y quedo a sus órdenes y agradecido por el espacio brindado. No, igualmente coincido con el doctor Jorge. La verdad es que cualquier espacio de expresión, de interacción, nos enriquece a todos. Siempre la pluralidad, la diversidad nos coadyuva a formarnos ideas más racionales. Si nos quedamos con una sola visión, con una sola perspectiva, nuestro punto de vista siempre será limitado. En esa medida, yo hablaba hace un momento de un futuro compartido, y eso es lo que tenemos que tener en mente. México es de todos, no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de ricos, ni de pobres, ni de gente. México somos todos. En esa medida debe haber espacio y tiempo para todos, y la mejor forma pues es encontrar esos espacios. Y creo que la dinámica que ustedes tienen, así como en algún momento me tocó participar en Revolución 3.0 también, creo que es muy ágil y en tu caso con una persona joven se hace fresca, y creo que mucho es importante llegarle a las nuevas generaciones, ¿no? Los que ya vamos de salida, mal que bien, lo bueno o malo que hemos hecho en la vida ya está ahí para la posteridad o para nuestros hijos, pero los jóvenes que vienen es importante que tengan una perspectiva y canales de comunicación y de información que les coadyuven a esa formación y a esa interacción social futura.